Bien, mis queridos amigos, mis queridos estudiantes de la clase de Seminario de Evangelismo. En este momento pues vamos a comenzar a trabajar lo que es el gran desafío para la iglesia. La clase correspondiente pues esta semana que va a estar allí en la plataforma Moodle, en la cual ustedes deben realizar pues el foro de discusión, en este caso el número 1 de esta clase. Así que es importante, vamos a hacerlo comenzando con un devocional, vamos a inclinar el rostro, a orar. Querido Señor, queremos pedir tu bendición en este momento, que la palabra de Dios pueda llegar a cada corazón que la escucha en este instante y que el Espíritu Santo pues, pueda hacer grandes transformaciones y cambios en la vida de nuestros pastores, de cada uno de los estudiantes, que este cambio pueda llegar a las iglesias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es nuestra primera clase de Seminario de Evangelización en la cual nosotros vamos a estudiar grandes cosas y acompáñenme muchachos, allí el libro de Mateo, capítulo 28. El verso 19 en adelante dice la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las palabras del Señor Jesús mucho tiempo antes de irse, de separarse pues de sus discípulos, después de la resurrección, de irse al cielo. Él dejó estas palabras de la gran comisión. Y es un desafío de la iglesia durante 2000 años poder cumplir con esa gran comisión. Y en estos tiempos de posmodernismo, poscristiandad, en donde la iglesia está siendo desafiada a cumplir esta comisión, pues Dios te está diciendo que así como Dios nos envió, también nos va a capacitar para esta gran tarea. Es un gran desafío que tiene la iglesia, es un gran cometido que tiene la iglesia que nos ha mandado el Señor, pero ahí está la promesa maravillosa. Fíjense que la promesa de Dios está dada bajo la obediencia a su mandato. La promesa para aquellos que cumplan en la encomienda del Señor es que Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que si nosotros cumplimos con el objetivo de esta materia, si nosotros cumplimos con el objetivo de convertirnos en especialistas en grupos pequeños y en hacer que la iglesia trabaje por los miembros, y trabaje no solamente por los miembros, sino que trabaje por aquellos que no conocen la palabra de Dios, tendremos la promesa de la presencia del mismo Señor Jesucristo en nuestras vidas. No importa cuán pecador seas, no importa cuán inmerecedor de la gracia seas, Dios te promete estar con Él si tú cumples el sagrado cometido de ir y predicar y hacer discípulos de la nación. Dios te está llamando. Dios quiere que tú te conviertas en un agente de transformación y cambio en tu iglesia. A través de esta clase, en el nombre de Dios, pues Dios te está capacitando, te está dando las herramientas necesarias para que esto sea una realidad. Permite que el Espíritu Santo transforme tu vida y permite que Dios pueda cumplir la promesa de estar contigo. Fíjense que muchas citas de Elena White dice que Dios está con aquellos que están trabajando en su obra. La inacción, quedarse sin hacer nada, no ser ese agente de cambio transformador que la iglesia necesita, pues es un impedimento para el derramamiento del Espíritu Santo. No permita que esto te ocurra. Dios te está llamando para que tú seas ese agente de cambio. Quiera Dios, mi querido joven, que seas transformado por el Espíritu y puedas sentir la presencia de Dios en tu vida, porque cada día de tu vida y de tu ministerio lo haces para que esta iglesia pueda crecer y engrandecerse para el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, bendice esta clase, que tu presencia pueda estar con nosotros, que a través del estudio de esta clase que vamos a dar en esta tarde, podamos hacer crecer la iglesia y hacer discípulos como tú lo mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, en este día vamos a hablar sobre el desafío que tiene la iglesia
en este tiempo de crecimiento. En estos últimos años, la iglesia ha despertado las alarmas de en todas las divisiones y en la conferencia general, porque se ha descubierto un hecho bastante complejo. Y es que en vez de ver crecimiento, estamos preocupados por la cantidad de miembros que ya no están, la cantidad de miembros que aparentemente aparecen en los libros de la iglesia, pero cuando vamos a la iglesia local y contamos quiénes somos, cuántos somos, nos damos cuenta que la realidad pues es bastante complicada. Más del 50% de los miembros que asisten a la iglesia los sábados o los miembros que asisten a la iglesia los sábados no representan ni siquiera el 50% de los miembros que están en los libros. Se dice que si todos esos miembros regresaran, nosotros estuviéramos el doble de adventistas que se dice que tuviésemos en este tiempo. Entonces hay un desafío extraordinario en este tiempo de realmente hacer un evangelismo que permita que la iglesia crezca de manera real y significativa. La iglesia está desafiada a crecer en números reales, entonces, una cantidad suficiente para que el evangelio se extienda. Y pues últimamente ha habido en las diferentes divisiones, especialmente en la división interamericana, un énfasis en el discipulado. Debemos discipular, debemos hacer discípulos, rescatar esa esencia de realmente de hacer el discipulado el centro de la iglesia. Ha habido cambios inclusive interesantes. He escuchado a pastores, presidentes de campo, hablar de que ya el objetivo medible no va a ser los bautismos, sino el crecimiento o el conteo del sábado en la iglesia, es decir, la feligresía como tal. O sea, el objetivo es el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la feligresía, no el conteo de los bautismos. El bautismo va a pasar ahora a ser una estrategia para el crecimiento. Y ojo, pues como lo veamos de una forma y la otra, pues tenemos que cumplir la Sagrada Comisión, como lo dijo el devocional. Dice, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Ese es el mandato. Y fíjense que aparece un elemento interesante, aquí vamos a introducir algo bien particular. Hacer discípulos, ¿cómo se hacen discípulos? El mismo texto lo contesta. La expresión de hacer discípulos está en gerundio, es decir, está en un verbo en el cual el proceso es continuo y permanente, y lo primero que debe hacerse para ser discípulo es bautizarse. No es el fin, sino el principio del elemento, el bautismo. Por eso el bautismo es un elemento esencial, pero no es el elemento final que llama el evangelio. Los demás verbos que están siendo colocados allí, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles también este gerundio, es decir, son procesos, al ser bautizado, al ser enseñado, son procesos continuos que el creyente y que el nuevo converso debe tener. Entonces la enseñanza es un elemento permanente en el proceso del evangelio. Entonces al ver estos elementos en la comisión evangélica, podemos notar algunas cosas importantes. Número uno, pues, lo primero que debe ocurrir es el bautismo de la persona. ¿Por qué? Porque un discípulo en ese tiempo, el rito de iniciación para entrar a la iglesia es el bautismo. Esta persona aceptar públicamente delante de todos que era ahora seguidor de Jesús, estaba listo para empezar a seguir las enseñanzas de este maestro. Ahora, el evangelismo lo debemos entender como un proceso dinámico, un proceso en el cual se da todos estos elementos de manera dinámica y continua en todo el proceso, no por partes separadas o no como un elemento mecanicista o de producción en masa, de que primero pues tenemos que darle el estudio, después que le demos el estudio, entonces esa persona está lista para el bautismo y luego que le demos el bautismo es que debemos consolidar a la persona. No. El pensamiento bíblico y la manera como los hebreos entendían el discipulado era pues de manera dinámica. En la enseñanza comenzaba inmediatamente que esta persona aceptaba a este hombre como maestro. Esta persona se mudaba con ese maestro, a vivir con el maestro.
a aprender de cómo vivía, cómo comía, cómo hacía todas las cosas. Y en este proceso de discipulado, pues venía el crecimiento espiritual, en donde primero para hacerse discípulo se bautizaba la persona y adoptaba la fe, y luego se daba ese proceso de crecimiento continuo hasta pues que llegaba a la madurez. Entonces, la iglesia ahora se está planteando un desafío muy grande y es cumplir esta sagrada comisión. Y definitivamente los alcances de esta materia, nuestros objetivos, es que nosotros podamos implementar un sistema de crecimiento en la iglesia permanente, continuo, sistemático, estratégico, de tal forma que a través de este sistema nosotros podamos hacer crecer a la iglesia de manera real y en vez de estar contando los bautismos, estemos contando son miembros presentes cada sábado, en cada actividad y ver realmente nuestra iglesia crecer. Ese es el anhelo de la iglesia mundial, es el anhelo de este servidor, es el anhelo que todos tenemos que tener, ver allí cumplir esa sagrada comisión. Ahora, no podemos olvidar el deseo del Señor de que cada discípulo, cada uno de nosotros nos convirtamos en multiplicadores de la verdad. Por lo tanto, mis hermanos y mis queridos muchachos, nosotros hemos entendido, yo he entendido, de que la mejor manera de poder replicar ese crecimiento en la iglesia es volver a los principios básicos de crecimiento que están en la Escritura. Y cuando nosotros analizamos el crecimiento explosivo de la iglesia y vamos al libro de los Hechos y revisamos cómo es que la iglesia empezó a crecer y a desarrollarse, vemos dos elementos importantes. Número uno, la predicación de la palabra, tomar la palabra de Dios que tiene poder y predicarla a las personas. Pero debe ser predicada la palabra en donde las personas están, en donde las personas se encuentran. Y eso, déjame decirte, mis queridos, que es en sus hogares, en sus casas, en sus comunidades, en los lugares donde las personas se desarrollan, se desenvuelven. En este tiempo posmoderno y de poscristiandad, ya la gente no está buscando grandes templos donde congregarse, está buscando familias, está buscando lugares más pequeños donde puedan rastrear personas sinceras que les puedan mostrar la verdad. Las personas van a seguir a otros por su testimonio, por esa vida que de verdad les refleja algo que es genuino, y entonces en base a esa autenticidad cristiana, ellos van a seguir a esas personas. Por lo tanto, el grupo pequeño, el líder de grupo pequeño, ese sistema que está en Hechos 2, en donde el creyente partía el pan en las casas, se reunía en las casas y en el templo, esa diada del templo y el grupo pequeño es una diada que tenemos que replicar en la iglesia para el crecimiento permanente. Definitivamente es un desafío para la iglesia y nosotros tenemos que buscar la forma de implementar este sistema en nuestros templos, en nuestras congregaciones. Que el grupo pequeño sea realmente la estructura de la iglesia. Hay que hacerse una pregunta, y una pregunta crítica. ¿Es realmente la célula, el grupo pequeño, la estructura de la iglesia? ¿Es realmente esa reunión de grupo pequeño la forma como nosotros vemos el ministerio? ¿Es realmente, como decimos y como nos presentamos, el grupo pequeño parte de la vida cotidiana de la iglesia? Pues en algunas iglesias sí. Los hermanos lo han entendido. Después de tantos años, la iglesia transitando sobre este camino, pues lo ha entendido. Pero hay otras iglesias que no lo han entendido. Hay pastores que no lo hemos entendido. Y definitivamente, pues, toca buscar la forma de alguna manera de saltar de ese desafío. Usted va a encontrar en la iglesia hermanos que le van a decir, pastor, el grupo pequeño no es para nosotros. Ya lo probamos, no funciona, no sirve. Va a encontrar, pues, inclusive hasta compañeros que van a decir, no, el grupo pequeño funciona en algunos países, en otros países no. Déjeme decirle que el grupo pequeño es un principio universal bíblico, aplicable a toda cultura, a toda sociedad, en todo lugar. De hecho,
en las sociedades asiáticas, orientales, es el concepto del grupo pequeño donde nace. He escuchado inclusive decir, bueno, pero es que hay lugares donde la gente solamente se reúne con la familia. Pues bueno, justamente entonces el grupo pequeño debe ser eloico, debe ser la familia, debe ser ese grupo cerrado. Hay lugares como eso ocurre normalmente en comunidades como en Japón, en comunidades como en Corea del Sur, donde el entorno pues muy cerrado, pues también el grupo pequeño funciona allí. Hay culturas de familia extendida como la latina, por ejemplo, en donde pues el latino tiene hermanos y amigos y su amigo es como un hermano y lo invita a su casa y va y pues es familia extendida, pues el grupo pequeño entonces debe ser hecho para los hogares de los vecinos y de los amigos. Así que el grupo pequeño es definitivamente un principio universal que cala en toda cultura y en todo elemento, más aún en nuestro contexto. Las iglesias que han visto crecimientos explosivos y extraordinarios lo han hecho a través del sistema de los grupos pequeños. La idea de esta clase, mi querido, es que nosotros podamos crear un sistema estratégico de crecimiento permanente de la iglesia a través del ministerio del grupo pequeño y haciendo que la iglesia gire en torno a esa estructura, como pues bien lo han hecho los votos de la unión y lo han dicho innumerables veces nuestros líderes de iglesia, que realmente el grupo pequeño venga a ser la estructura de nuestra iglesia, la punta de lanza para el discipulado, y que a través del liderazgo de nuestros líderes de grupos pequeños y del pastor de la iglesia pueda tener un crecimiento explosivo y permanente, constante. Que no esperemos la espasmódica evento de la campaña, sino que la campaña sea un elemento impulsador, que apalanque el trabajo del grupo pequeño, que le provea a un evangelista experto, que haga un trabajo extraordinario de crecimiento. Por eso, mi querida familia, es importante que nosotros entendamos que el desafío de la iglesia que tenemos hoy es cumplir esa comisión, pero cumplirla como Dios quiere que la cumplamos. Hacer discípulos, hacer seguidores de Jesús, hacer personas que permanezcan en la iglesia. Es verdad que no todos van a permanecer. Es verdad que no todos van a quedar. Pues la parábola del sembrador no así nos lo explica. Hay una tierra que no va a caer o una semilla que no va a caer en buena tierra. Pero déjame decirte que si nosotros hacemos nuestro trabajo estratégico como Dios manda y Dios nos utiliza a través de este sistema estratégico, a través de esta planeación estratégica con el grupo pequeño, y nosotros implementamos un sistema estratégico de crecimiento permanente, pues veremos grandes cosas ocurrir. Muchachos, he visto muchas cosas maravillosas a través del trabajo de los grupos pequeños. Iglesias, por ejemplo, que enviaban un solo predicador a un congreso de predicadores, por ejemplo, predicadores niños laicos. No es lo mismo decirle a la iglesia, envía a tu delegado, que decirle a la iglesia a través de los grupos pequeños, tú te reúnas con 7 grupos, líderes de grupos pequeños, por decir un ejemplo que tiene una iglesia, y decirle a cada uno de ellos, pues hay un festival y debemos enviar a un niño. Cada uno de esos participantes, pues, o de grupos pequeños, puede añadir un participante. Entonces, donde enviabas un delegado, ahora estás enviando 7 delegados. Y eso por decirte un elemento. Les cuento un breve testimonio. Una vez tenía una iglesia que no tenía ministerio infantil, porque era una iglesia de gente adulta, gente de más de 60 años. Pues resulta que trabajando con este sistema de grupos pequeños, los miembros de esa iglesia tenían 5 grupos pequeños. Uno de estos hermanos, una de estas hermanas, tenía un contacto en un colegio, donde ella reunía su grupo pequeño y la directora del grupo pequeño, la directora del colegio era miembro de su grupo pequeño. Y ella le habló a la directora del plan de la mochila que habla sola, del plan de valores que tiene la iglesia a través de este sistema. Y la directora le llamó la atención y le dijo, oye, yo quiero que mis estudiantes, mis niños de primaria puedan participar de ese evento de la iglesia. ¿Es posible que eso sea así? Pues miren, una iglesia sin ministerio infantil porque no tiene niños. Ahora la hermana, cuando estaba reuniendo con los líderes del grupo pequeño, me dice, pastor, entonces ellos quieren que todos los niños de
del colegio participen de esta actividad. Bueno, déjame decirte, ese colegio tenía 600 estudiantes en su matrícula. Así que el pedido de esa iglesia, que no tenía ministerio infantil, ahora trabajando por los demás, tenía un pedido de la mochila que habla sola de 600 niños. Dime si el grupo pequeño no es el sistema explosivo de crecimiento que la iglesia necesita. Ahora yo tenía, pues, como pastor, que decirle a la asociación que necesitaba 600 parches y 600 mochilas para una iglesia que supuestamente no tenía ministerio infantil. Pues sí lo tenía. A través del grupo pequeño, esa iglesia se potenció y llegó a ser, a pesar de ser una iglesia pequeña, la iglesia más poderosa en ministerio infantil, gracias al ministerio de los grupos pequeños. Ahora, eso solamente en ese aspecto. Imagínate en los demás otros aspectos de crecimiento de iglesia, de miembros. Si trabajáramos con los clubes, a través del ministerio de grupos pequeños, ¿cómo veríamos crecer entonces esos niños que están trabajando con la mochila, ingresarlos y meterlos con el ministerio juvenil, trabajar con ellos a través de los clubes y ver cómo hacer crecer a esos niños y formarlos, no solamente trabajar con ellos, escuela para padres, con los niños de ese colegio, involucrar a los padres en las actividades de la iglesia. Entonces, fíjense cómo el crecimiento va explosivo, grande, pero a través del ministerio de los grupos pequeños. Si vemos a la iglesia solo como el asunto de la iglesia como tal, así la iglesia monolítica, esa iglesia con esos miembros adultos, sin grupos pequeños, pues yo no tenía ningún delegado que enviar. No había nada que hacer allí. Pero a través del ministerio y el trabajo de los grupos pequeños, vemos cómo la iglesia puede desarrollarse a niveles extraordinarios, no como con cualquier resultado, sino con resultados extraordinarios, porque el grupo pequeño, mis queridos, está comprobado ya científicamente que es el elemento de crecimiento explosivo de la iglesia. Lo han experimentado otros pastores, lo han visto otras congregaciones, pues nosotros también podemos experimentar. Así que el desafío de nuestra iglesia en este tiempo definitivamente es el crecimiento real. Y ese crecimiento real, mis queridos, lo vamos a ver a través del ministerio de los grupos pequeños. A través de todo este semestre, nosotros nos vamos a convertir en expertos en grupos pequeños, en cómo implementar el grupo pequeño en la iglesia local, cómo vencer los desafíos que la iglesia tiene y los prejuicios que la iglesia tiene sobre el grupo pequeño. Vamos a crear un manual de implementación de grupos pequeños para la iglesia y vamos a convertirnos en expertos de solventar las diferentes objeciones de la iglesia y las dificultades y limitaciones estructurales que tiene la iglesia para poder implementar el grupo pequeño. Así que, querido, espero pues que puedas ver esta clase y puedas interactuar en tu foro de discusión. Debes escribir pues una reacción a esta clase de unas 300 palabras y colocarla pues en tu tarea para poder ser evaluada, y esto es parte de la calificación. Que Dios te bendiga y que Dios pueda guiarte en el crecimiento de la iglesia, pueda darte lo que necesitas en el lugar donde estés y tú puedas en el nombre del Señor hacer la parte que te toca para hacer que esta iglesia crezca. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos entonces en nuestra próxima clase.